Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Te doy la más cordial bienvenida a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y te invito a que te quedes porque analizaremos un tema clave para cualquier empresa que quiera estar en regla con el SAT, proyectar confianza y evitar dolores de cabeza fiscales. Me refiero al famoso dictamen fiscal. Para el desglose del tema me acompañan dos destacados integrantes de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal de este colegio. La maestra Rosalía Ortega López, con amplia experiencia como auditora de empresas privadas de diferentes sectores, auditoría de estados financieros, fiscal y seguridad social. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y el contador Enrique Ramírez Luna, quien es miembro de diversos consejos de administración en compañías nacionales e internacionales y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito fiscal y también en auditoría. Maestra Rosalía, vamos a empezar con este tema. Me gustaría, en el ámbito empresarial, se dice que un dictamen fiscal es como llevar tu negocio al médico, pero en lugar de que te den tu salud física, pues es tu estado de finanzas. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Cómo podemos resumir justo este tema? Bueno, coloquialmente sí sería de esa manera, ¿no? Es muy claro que una auditoría y en específico un dictamen fiscal, lo que nos ayuda es a tener en un momento determinado la opinión de un tercero que nos dice cómo nos encontramos, que con el símil que tú dices, pues uno va a hacerse unos estudios, ¿no? Y en el resultado que nos entregan del laboratorio, ahí dice, ¿no? Pues tiene alto el colesterol, alta el azúcar, ¿no? Etcétera. Eso sucede específicamente, digo, si lo vemos como un símil más coloquial, con una auditoría y en específico con una auditoría fiscal. Por supuesto, contador, ¿qué tipo de empresas tienen que presentar un dictamen fiscal y si hay fechas para la autoridad fiscal justamente para cumplir con este requisito? Adrián, esto lo veníamos platicando Rosy y yo, ya tenemos muy buen tiempo, que el SAT en los últimos años ha sido muy específico en las empresas que deben de presentar el dictamen fiscal y prácticamente son los grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque del 2014 para acá hemos venido teniendo muchos cambios en la legislación respecto del dictamen fiscal, en donde solamente pareciera que al SAT le interesan solamente rubros específicos, información específica que no tiene con la información que normalmente se produce en las empresas, la información económica. La fecha específica para la presentación, ya vamos tarde, para todos los que nos dedicamos a presentar el dictamen fiscal, para los contribuyentes que van a presentar su dictamen fiscal es el 15 de mayo. Y como bien lo dice Rosy, es el 15 de mayo a las 11:59. No un minuto más ni un minuto menos, y preséntelo antes para evitarse problemas con la plataforma tecnológica. Ok. Maestra Rosalía, cuando hablamos de las grandes empresas, ¿hablamos de ingresos superiores a millones de pesos, a número de trabajadores? Específicamente, ¿cuáles son estas grandes empresas a las que hace referencia el contador? Sí, como señalaba Enrique, el universo es muy específico y muy claro. Hay dos tipos de contribuyentes que pueden dictaminarse para efectos fiscales. Por un lado, tenemos contribuyentes que se dicen voluntarios, es decir, que ellos de manera voluntaria van a querer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales exclusivamente. Y en ese caso hay cantidades muy claras por las cuales un contribuyente puede dictaminar. Tenemos para el año 2025 aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior, es decir, en 2023, perdónenme, hayan tenido ingresos acumulables superiores a 157,785,270 pesos. Esos son los que se pudieron dictaminar en 2024 y que 2025 tienen que presentar su dictamen. ¿Correcto? Otra forma de poder optar es para aquellos contribuyentes que hayan tenido en 2023 activos superiores a 124,650,380 pesos. Y para quienes tuvieron más de 300 trabajadores o al menos 300 trabajadores en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Entonces, esos son los optativos. Y luego tenemos unos que sí o sí están obligados y que es, bueno, también quiero acotar una cosa, hablar de querer
dictaminarse de manera voluntaria y pensar en 157 millones, pues estamos hablando de una empresa grande. Ya, sí, o sea, 157 millones de ingresos es una cantidad muy importante. Y luego tenemos los obligados, que en el caso de los obligados estarán obligadas las personas morales que estén en título 2 únicamente y que tengan ingresos superiores, en este caso en 2023, que hayan tenido ingresos superiores en 2023 a 1,855 millones, 919,380. A los grandes corporativos. Grandes corporativos, ¿no? Aquí, Rosy, solamente me faltó decir 3 millones de pesos, 3 millones de pesos, porque pareciera que es una cifra que está cantando alguien de la lotería. Y como bien lo dice Rosy, son empresas muy grandes, con muchas operaciones y que ya requieren más estructura administrativa y sobre todo tecnológica. Claro, justo a ese punto quiero empezar a llegar. Este dictamen fiscal puede ser importante, sí, para las grandes empresas, pero como lo hemos visto en esta comparativa, ¿no? Esta radiografía o estos análisis que salen son sumamente importantes justamente para la viabilidad de la empresa, ¿no? Más allá del documento, es saber la salud exacta de cada una de las empresas y saber qué le falta, dónde le duele, qué no le duele, cómo puede mejorar. Esto es un diagnóstico muy completo para las empresas. Esa es la verdadera importancia de este dictamen fiscal. Sí, aquí una cosa que es muy importante tener en cuenta es la siguiente. Para poder nosotros emitir un dictamen fiscal, tengo que previamente haber realizado una auditoría de estados financieros. Que la auditoría de estados financieros es la auditoría, digamos que cualquier empresa, sin importar su tamaño, sin importar si tiene estos ingresos o no, puede contratar, ¿no?, a un contador público certificado para que le realice esa auditoría. Entonces, que son justamente, perdóneme que le interrumpa, los autorizados justamente o las personas indicadas ante la autoridad fiscal para presentar estos dictámenes, ¿no? O estas auditorías. Es correcto. Como bien menciona Rosy, o sea, una auditoría financiera la puede cualquier contador público certificado, pero sobre todo que tenga la experiencia y la expertise en este tipo de trabajos es quien puede presentar una auditoría financiera. Una auditoría fiscal, como tú bien lo dices, Adrián, es para aquellos contadores públicos, ahora nos dicen inscritos, ¿no, Rosy? Antes nos decían registrados, nuestro registro AGAP, ahora nos dicen inscritos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y solamente nosotros, que en este caso digo nosotros porque Rosy también presenta y nosotros, un servidor presenta, somos los que estamos facultados por la autoridad para presentar el dictamen fiscal. Ok. Y entonces ahí es donde partimos de una auditoría de estados financieros y después acotamos el marco legal, que eso es lo que pide la autoridad. La autoridad, en este caso el SAT, dice, ok, yo estos que estoy obligando, estos contribuyentes a los que yo estoy obligando o a los que voluntariamente vienen y levantan la mano y dicen, me voy a dictaminar para efectos fiscales, yo te voy a dar las reglas del juego. Y entonces el SAT establece bajo qué lineamientos técnicos, que es el marco legal, quiere que se haga esa auditoría. Y solicita además el llenado de cédulas específicas, ¿no? Por supuesto. Hablar de estados financieros auditados puede causar miedo a las empresas, pero no es así. Es algo que debemos de empezar a entender que es parte de la salud interna de las empresas. ¿No es así, contador? Sí, aquí Rosy y yo somos muy enfáticos en decirlo en todos los cursos. No existe una auditoría fiscal si no existe una auditoría financiera. Y la auditoría financiera debiera ser para el empresariado mexicano, para todos aquellos emprendedores, para todos, como no curarse en salud, pero sí una práctica correcta para ver cuál es su situación, cómo son sus cifras, si tienen razonablemente correctas sus cifras, sobre todo por la ceguera de taller. Por muchas ocasiones dicen, detectas errores, detectas fraudes. No, lo que nosotros hacemos es dar una opinión sobre el trabajo de un colega. Y ese colega como tal, por toda la recurrencia del trabajo, puede ser que caiga en ceguera de taller o en dado caso de que por todas las actividades que tenga, no tenga bien los marcos legales o los marcos regulatorios. Es donde entramos como auditor. Aquí hay un punto que me está llamando la atención. Dice el contador que emprendedores, empresas ya más pequeñas, tienen que cumplir con este requisito. Entonces, tendría no cumplir, pero sí trabajar, acceder a esto para justamente... Y aquí va el mensaje para aquellos emprendedores, para aquellos empresarios que quieren saber cuál es el verdadero estado de su empresa, recurrir a ustedes para saber esto. Normalmente se cree que una auditoría es nada más, primero para los fiscales, ¿no? O sea, entonces todo el mundo dice, hay que auditarse, bueno, pues si vendo los 1,800 millones, ¿no? Y
¿quién vende 1,800 millones? Pues las empresas AAA en México, Claro. ¿no? Pero la realidad es que la auditoría la auditoría financiera puede ser para cualquier empresa, para cualquier empresario que tiene una empresa chiquita y que dice, yo contraté a un contador, tengo a lo mejor a un encargado de la parte administrativa, a alguien en finanzas y quiero asegurarme que el trabajo que están haciendo, está siendo correcto, ¿no? Ahora, también aquí hay otro punto importante. Por lo menos en México ya tiene varios años que ha sucedido y que está sucediendo que el tener un dictamen de estados financieros firmado por un contador público certificado es garantía o da soporte a esos estados financieros, porque fueron revisados siguiendo una metodología de trabajo, pero fueron revisados por un tercero independiente de la empresa, alguien que está fuera de la empresa. Y hoy en día, bancos reconocen el trabajo que hacemos como contadores públicos certificados. Hay muchas empresas donde dicen, ok, quiero que seas mi proveedor, pero quiero que tus estados financieros estén dictaminados. Oye, quiero que me vendas, pero quiero que tus estados financieros estén dictaminados. Entonces, en realidad ya no importa el tamaño para las auditorías financieras para hacer una auditoría. Evidentemente, las fiscales sí está muy acotado lo que la autoridad está buscando, ¿no? La autoridad está buscando a grandes contribuyentes de operaciones muy específicas, ¿no? Porque es una manera de hacerse de información, ¿no? Por supuesto. Incluso estas auditorías, como dicen este dictamen de estados financieros, puede ser un verdadero imán para atraer nuevos clientes, ¿no? Porque generan confianza. Sí, claro. Aquí no hay que olvidar algo de raíz, que nosotros como contadores, como asesores, como auditores, lo que vendemos, nuestro producto que vendemos es la confianza y el prestigio que tenemos. Por eso, actualmente, perdón, como lo comenta Rosy, muchas empresas, muchos terceros, lo que nosotros producimos como contadores es información para terceros, para que otros lo lean y confíen en tus prácticas económicas que están razonablemente correctas o que al menos estás en el marco de la ley. Y entonces este requisito, como tal, ser dictaminados de una manera financiera con una extensión fiscal, si le sumamos eso, le da gran confiabilidad y viabilidad al negocio. ¿Cuáles serían estos dictámenes de resultados que ustedes pueden darle a las empresas? Ok, el primero y el más importante, evidentemente, es una auditoría de estados financieros, ¿no? Que es la que cualquier empresa puede hacer si ese es su deseo. Contrata a un contador público certificado, ¿no? Que realice la tarea. Normalmente está acotado el marco a las normas internacionales de auditoría. Y luego tenemos diferentes tipos de dictámenes. Entre esos está el dictamen fiscal, ¿no? Que es otro de los productos o de las acotaciones que puede tener. También hay dictamen, por ejemplo, específicamente para otro tipo de autoridades, como son para el Seguro Social, para el Infonavit. Hay un dictamen muy específico, ¿no? En este caso, que es el de enajenación de acciones, cuando yo realizo, las partes realizan compraventa de acciones. Entonces, están diseñados para diferentes autoridades, ¿no? Porque ellas acotan cuál es lo que desean. Ahora, específicamente en el marco de la auditoría fiscal federal, ¿no? Que es la que se le entrega al SAT, ahí específicamente hay está por un lado todo lo que sería los contribuyentes generales, título 2, ¿no? Cualquier empresa, una SADCB, por ejemplo, y luego hay ciertas particularidades donde la autoridad dice, bueno, para cierto tipo de contribuyentes voy a querer cédulas distintas, y entonces ahí hace una distinción para, por ejemplo, casas de bolsa, SOFOMES, ¿no? Sociedades cooperativas, ¿no? Y algún otro tipo de empresas que están en título 2. Eso es muy importante. Las que están en título 2, hace una distinción de ellas y bueno, pero siempre está acotado al dictamen fiscal. Dime, título 2, ¿qué quiere decir? En el título 2, en la ley del impuesto sobre la renta, aquellas personas que tributan en ese título de la ley, que son normalmente la mayoría de las empresas, régimen general de ley. El 99.99% de los países. Toda la actividad económica prácticamente está enmarcada ahí. En título 2. Así es. Perfecto. Contador, dice que hay una opinión profesional que al final del día es el diagnóstico, el resultado, ¿no? Que es básicamente por lo cual pues están contratando, ¿no? ¿Qué tan confiable tiene que ser esta opinión para que las empresas puedan justamente trabajar con estas áreas de oportunidad que ustedes detectan?
Bueno, la confiabilidad en la opinión se basa en que nosotros somos contadores públicos certificados, que para eso se necesita todo un proceso, estar colegiado, cumplir con normas de educación continua, de actualización académica, adicional de estar en un organismo como es el Colegio de Contadores Públicos de México, y que nos rijan cierta normatividad. Esa como que comienza la contabilidad. No puede ser un contador que no haya pasado por este proceso, que no tenga esa certificación. Segundo, ya adicionando en el tema fiscal, debes de estar registrado ante la AGAF, que es la Auditoría General de Fiscalización, algo así. Debes de tener ese registro. Ya son como unos filtros, pero sobre todo debe de ser alguien con la expertise para elaborar una auditoría, hacer una buena planeación, minimizar riesgos, evaluar riesgos y sobre todo proporcionarte la opinión. Si tú te invitamos a ver un dictamen, vas a ver 3 hojas a lo mucho del dictamen. La redacción, qué es lo que se dice, es muy sustancial, pero en verdad nos faltaría tiempo para ver ese dictamen. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que detrás de esas 3 hojitas que va una firma de un contador certificado y registrado ante la GAF, detrás de todo eso hay una gran cantidad de papeles de trabajo, planeaciones y tiempo invertido que hacen que ese trabajo de auditoría sea confiable y se respalde esa opinión, que son 2 párrafos. O sea, es bien chistoso, pero ese es... Hay un trabajo titánico. Fenomenal. Tiene que haber una auditoría, al menos lo que en la firma y en la de Rossi planeamos debe de haber una auditoría inicial en donde evalúas el negocio, evalúas si el cliente es fiable, porque en muchas ocasiones te puedes meter en un problemón cuando el cliente no es fiable. De hecho, hay digo, no sé en tu firma, Rossi, pero en la mía sí hay una evaluación del cliente. Entonces, al momento, de evaluarlo, después pasan otros procesos de auditoría en donde vas determinando riesgos, que Rosy es especialista en este. Justo voy a ese punto. Vamos a empezar a detallar esos procesos para que los empresarios, emprendedores que nos están viendo hoy, se lleven justamente esta radiografía completa Correcto. de lo que podemos hacer. Lo primero que habría que hacer es entender los momentos. Es muy importante que, sin importar el tamaño de empresa que tengamos, el momento de contratación de una auditoría, tratar de ser que sea en el año, en el ejercicio. Okay. Muchos dirán, oye, es que si me vas a dictaminar, por ejemplo, el año 2025, ¿qué pasa? ¿Cuándo empiezas? ¿Empieza en el 26? No, en realidad lo que habría que pedir es, empieza en el 25, trabaja de la mano con la empresa. No me refiero a contabilizar, no, esa es tarea y responsabilidad de la empresa y de la administración, sino a comenzar revisiones previas. Okay. Entonces, todo ese trabajo previo te permite a ti ir avanzando en conjunto con la empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Evaluar y decir, a ver, tengo una serie de contadores, seleccionar qué contador es el que va a realizar la auditoría, ¿no? Y en función de ello, contratarlo para que comience, pero yo siempre recomiendo que sea, no esperarse a que ya pasó el ejercicio, ¿no? Claro. Entonces, eso sería como primer paso. Y ya los auditores en sí, nosotros tenemos que regirnos y seguir la normatividad, ¿no? Las normas internacionales de auditoría. Y las normas internacionales de auditoría nos obligan a cumplir una serie de pasos, donde incluye el que yo revise a ese cliente. Esto de lo que nos hablaba Enrique, la viabilidad del cliente surge en realidad primero para temas de imparcialidad, claro, ¿no? Porque si yo voy a emitir una opinión de unos estados financieros, tengo que ser imparcial ante ese cliente. Y segundo, además, porque desafortunadamente en nuestro país, pues el tema de dónde provienen los recursos de la empresa se ha vuelto muy delicado, claro, ¿no? Entonces, si este documento, este dictamen le va a dar certeza a un banco para prestarte dinero, yo tengo que hacer también una evaluación de ese cliente al que le voy a dar mi servicio, porque yo voy a firmar unos estados financieros junto con él, una opinión de esos estados financieros junto con él, y esa opinión le va a dar acceso y confiabilidad ante terceros. Entonces, evidentemente, pues incluye esta revisión. Y bueno, ya viene después todo el tema del análisis de los riesgos. Con base en esos riesgos, los auditores determinamos las pruebas que vamos a aplicarle a esos estados financieros, a esas cifras, qué alcance le voy a dar, cómo va a ser la revisión, y normalmente, bueno,
obviamente eso es un periodo de mucho tiempo. Justo eso, es un trabajo de meses. Entonces, como voy entendiendo el trabajo, incluso a veces años. No por los tiempos. No. Bueno, sí, incluso a veces años cuando te piden que revises 3 años hacia atrás, entonces es 3 periodos de auditoría, que en cada uno puede ser distinto y aplicar diferentes técnicas, ¿no? Pero hay algo aquí bien relevante. Yo en una ocasión me dijeron, oye, contabilidad lleva muchas matemáticas, y yo decía, no, pero ¿qué crees? Cuando determinamos muestras, aplicamos métodos estadísticos, aplicamos determinaciones sobre métodos muestreos estadísticos, y entonces ahí es cuando dije, ¿por qué no puse tanta atención en mis clases de matemáticas? Pero finalmente tienes que aplicarlos, y es un conjunto de ciencias de normas. Entra también la investigación, entra el feeling que vas ganando como auditor. Por eso te digo, para la confiabilidad debes de contratar ya un contador que haya tenido esa expertise para que te haga un buen trabajo y sobre todo que te dé una opinión que sea apegada a la realidad. Por supuesto. Ahora que están mucho de moda los aranceles, ¿no? Por Donald Trump, por todo esto del TEMEC, esto también puede ayudar justamente a elaborar una muy buena estrategia en caso de que las empresas quieran justamente empezar a trabajar o empezar a vender en el exterior, ¿no? ¿Puede ayudar también? Bueno, Es una de las grandes ventajas. Ha sido una herramienta que es útil, sí, no solamente para extranjeros, sino también para nacionales, pero sí, evidentemente, esta herramienta sirve, el dictamen fiscal se vuelve una herramienta para quien lo contrata, y el dictamen de estados financieros, propiamente, de donde viene el fiscal, porque al final tengo la opinión de un tercero que está avalando mis estados financieros y que me ayuda a presentar la cara ante ese tercero que yo estoy llegando y diciendo, oye, préstame, oye, te quiero vender, oye, te quiero comprar, ¿no? Entonces, de una u de otra forma nos permite dar una cara ante ese tercero. En ese sentido, estoy entendiendo entonces que se reduce entonces la posibilidad de auditorías también, porque estoy trabajando en un orden más certero. Auditorías por parte de la autoridad. Exacto. Auditorías por parte del SAT, es decir, reduzco este margen Mira, de error. No sé si recuerdas hace mucho tiempo que había esos seguros para autos del volante. Te decían, traen un volante nuevo y se lo quitan, se lo ponen. Sí, pero si yo no se lo ponía era más fácil que me lo quitaran a mí que al que sí traía. Entonces sí, o sea, esta analogía la hago porque si te dictaminas fiscalmente, tienes como que una palomita más ante el fisco. Le das una seguridad o una certeza a tus cifras con todo el trabajo que ya te comentamos que se realiza para que tengan esa confiabilidad en tus cifras. Es mejor tenerla que no tenerla. Y aparte, cuando estás obligado, pues no es que quieras, es que debes tenerla. Claro. Ese es el punto medular del dictamen. Por supuesto. Maestra Rosalía, en ese sentido, ya hablamos de mejorar la imagen, por supuesto, ante una institución financiera en caso de que quiera yo trabajar algún tipo de crédito. También ante nuevos socios y ante inversionistas puede ser una muy buena imagen el hecho de presentar este tipo de dictámenes. Por supuesto, sin lugar a dudas, da una imagen distinta cuando uno revisa unos estados financieros o te llegan unos estados financieros que tienen una opinión de un tercero, de un contador público. Evidentemente hace una diferencia. ¿Por qué? Porque detrás de esos estados financieros hay todo un trabajo de revisión, ¿no? Hay todo un trabajo, como decíamos, un trabajo de estadística, de pruebas, ¿no? De un seguimiento a esos estados financieros. Evidentemente hay una confianza muy diferente cuando yo tengo unos financieros que tienen una opinión firmada a aquellos que no la tienen. Por supuesto, recapitulando entonces para ir cerrando el tema, contador. Nada más quería hacer una acotación. Por supuesto, dígame. Nada más retomando un comentario. Tenemos que partir de nuestro código de ética. Nuestro código de ética profesional indica que tenemos nuestro trabajo sirve al interés público. El interés público son estos terceros que comenta Rosy y los que tú comentas, con accionistas, proveedores, clientes, bancos. El SAT. El SAT. Por supuesto, claro. ¿No? Perdona, nada será como la acotación. No te preocupes. En ese sentido, para ir recapitulando entonces, no solamente estamos hablando de temas fiscales, ¿no? También temas de IMSS, temas de prácticamente cualquier cosa que sucede al interior de la empresa, ustedes tienen que estar enterados y ustedes tienen que dictaminar si estamos haciendo bien o no las cosas. Es así tan importante, ¿no? El dictamen que ustedes trabajan, el Titanic que hacen,
¿no? Para que pueda navegar, ¿no? Y no se hunda. Así es la analogía, entonces, independientemente Sí. ya de lo fiscal, sino también de todas las operaciones. Sí podría ser, no tanto que tengan que hacerlo cuando no se está obligado, pero evidentemente siempre será un diferenciador el tenerlo y no tenerlo, ¿no? O sea, evidentemente ante terceros, ante la autoridad, ante un socio que quiero yo traer, por ejemplo, no quiero invitar a un socio a mi negocio, evidentemente el tenerlo va a ser un diferencial y va a permitir tener la confianza en esos estados financieros. Por supuesto, contador. Conclusión del tema. Se recomienda ampliamente trabajar y empezar a concientizar a los empresarios, a los emprendedores, a tener esta cultura justamente de la fiscalización de los estados financieros, de la revisión de un tercero, con un profesional. Sí, claro. O sea, es súper recomendable esta práctica. De hecho, en México se daba mucho anteriormente, ahorita se vino un poquito hacia abajo, pero vuelve a tener un nuevo auge, en donde les damos esta certeza de un muy buen trabajo de auditoría con extensión fiscal, si es que lo quieren, pero sobre todo un muy buen trabajo de auditoría les puede dar un valor agregado a su negocio, como es la corrección de muchos de sus procesos administrativos que recaen en el tema económico y también, ¿por qué no decirlo?, la detección de desviaciones, entre comillas, fraudes, y sobre todo el hecho de sentirse seguros y vigilados en sus transacciones económicas. ¿Algún consejo que le quiera dar a los emprendedores que hoy nos escucharon y nos vieron a través de todas las redes sociales? Lo primero, no tenerle miedo. Solemos pensar que qué carísimo debe ser, eso es para los grandes, yo no soy ninguna de estas marcas. Claro, yo para qué quiero un auditor, ¿no? O sea, no lo necesito. No, la realidad es que puede ser una buena herramienta, puede ser un buen ejercicio, además que se vuelva metódico. El problema es que si nosotros entramos cuando la empresa ya creció, pues puede ser muy tarde, ¿no? Entonces, si desde un principio, cuando la empresa está comenzando, yo me acerco de elementos que me van a permitir que esa empresa crezca de manera sana, uno de esos elementos, sin lugar a dudas, es una auditoría. Entonces, no tenerle miedo. Yo creo que lo más importante es entender que puede ser una herramienta muy útil y que es además accesible para cualquier empresa. Por supuesto. Contador Enrique, maestra Rosalía, yo les agradezco mucho el tiempo de haber platicado sobre este tema tan interesante, en donde yo como conclusión les puedo decir que si estás emprendiendo, si estás con una empresa, llámese del tamaño que se llame, y quieres crecer, quieres sostener el éxito y quieres justamente tener estas bases para saber si quieres más inversión, si quieres menos inversión, si vas bien en cualquiera de los ámbitos, tienes que acercarte a un auditor porque es el camino más corto, uno, para estar bien con tu autoridad fiscal y dos, sobre todo para mantener la salud y la viabilidad económica de tu empresa. Yo con esta conclusión me despido. Esto fue Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias, maestra Rosalía. Muchas gracias. Contador, gracias. Gracias, al contrario. Hasta entonces. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.